Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Para hacer este rato de oración contigo, Jesús, nada mejor que leerte en las palabras del Evangelio, en las que nos haces una severa advertencia para estar preparados. Estad preparados. Eso es también una advertencia que se ha hecho famosa por la canción del Rey León, cuando todos tienen que estar preparados precisamente para el advenimiento del Rey. Be prepared, decía la canción, estad preparados. Pues Jesús tiene muchas explicaciones de este estilo en el Evangelio y la Iglesia los suele poner ahora en la lectura y en la proclamación del Evangelio de estos días, precisamente porque nos estamos acercando al final del año litúrgico y se acerca la fiesta de Cristo Rey, el juicio universal, en fin, todas esas consideraciones en las que el Señor nos dice, ojo, vamos a considerar lo esencial. Dice Jesús, dices tú Jesús, en estas palabras que recoge San Lucas, como sucedió en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre comían, bebían, se casaban los hombres, las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Hoy todos tenemos en la imaginación la historia de Noé y sabemos muy bien qué pasó con su arca y cómo metió animales de todas las especies y cómo se salvó él, su familia y todos los animales que habían metido en el arca. Y esa imagen un poco poética de los animalitos, pues lo hemos pintado todos desde niños en la catequesis más temprana para imaginarnos una cosa pues idílica, muy bonita, una reconstrucción, por así decir, de toda la humanidad a partir de la familia de Noé, es decir, 8 personas y todos los animales que cabían en el arca. Pero claro, el contexto, si uno se lo lee despacio en el libro del Génesis, es tremendo. El mundo se había llenado de maldad. Sigamos leyendo. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Claro, Lot era el sobrino de Abraham, también se cuenta en el libro del Génesis su historia. Habían tenido incluso algunas dificultades para entenderse bien entre Abraham y Lot. Al final se tuvieron que separar, llevarse sus ganados y sus cosas lejos el uno del otro por muchas historias que sería largo de contar, pero al final Lot se pone a vivir en Sodoma, una ciudad que nos suena como ciudad de pecado, ciudad de horror, ciudad de aversión a Dios, en la que ocurría todo lo que podía imaginar que es malo, que es horrible, que es tremendo, ahí ocurría en Sodoma. Jesús, para hacer mi oración contigo, vamos a imaginarnos. Voy a ponerme en la piel de Noé. Vivo rodeado de mucha gente que no conoce a Dios, que es más, muchas veces lo desprecian. Oigo continuamente blasfemias a mi alrededor. Hay muchísima gente que disfruta en cualquier reunión burlándose de la Iglesia, de los mandamientos de la ley de Dios. Muchas personas viven con una moral completamente libertaria, que en realidad es más libertinaje que otra cosa. Piensan que cuanto más se contravenga y cuanto más se aleje uno del estereotipo de hombre de bien o de mujer de bien, pues es mejor, es más auténtico, es más posible que yo me realice en esa situación. O en el caso de Lot también. Imagínate que eres Lot, que vives en una ciudad depravada, donde todo vicio tiene su asiento, donde las personas son mayoritariamente malvadas, donde han sido influidas por ideologías perniciosas. Vivimos también hoy día muchas veces constantemente bombardeados
por la ideología de género, por ideologías que hacen de la existencia del hombre una especie de lucha de todos contra todos. Un intento de muchas personas también de cambiar el paradigma del hombre, lo que es realmente el ser humano, con sus amores, con sus sueños, con sus ideales, y se cambia todo por un egoísmo feroz, por un individualismo terrible, que nos convierte en esclavos de nuestros caprichos, a veces de nuestros antojos. Total, vivimos ahí. Tú ponle nombres a esa situación que muchas veces puedes encontrar y que te puede parecer terrible, de personas que no solamente no conocen a Dios, sino que lo odian, lo desprecian, lo maltratan, y con eso también a sus semejantes. En esa situación nos quiere poner Jesús, precisamente en esta advertencia para estar preparados. ¿Tienes conciencia de ti mismo, de cuál es tu papel en esa situación y en esa sociedad que tantas y tantas veces descubres tan difícil, tan complicada, tan llena de personas completamente desorientadas, que en el fondo seguro que no son malas, ni muchísimo menos, pero que manifiestan una rebeldía contra todo y sobre todo contra Dios, que muchas veces te lleva a pensar si no sería mejor que yo me escondiese y me ocultase o me reuniese en guetos o en lugares más o menos escondidos de catacumbas donde me pueda reunir con otras personas cristianas que tengan fe y podamos compartirla y vivirla. Esa tentación de aislarnos es muy frecuente en muchas personas y sin embargo no es lo que dice Jesús en el Evangelio. Jesús, tú nos invitas a abrirnos, a salvar a todos, a participar precisamente en la redención de las personas, en la evangelización, en abrirles el corazón, en advertirles, hay una buena noticia, Dios está con nosotros, vive con nosotros. Hace unos años, pues me pasó que llegué tarde a una boda. Siendo sacerdote, pues lo normal que llegue tarde es la novia, ¿eh? Pero en fin, yo llegué tarde, y no llegué 5 minutos tarde, sino 1 hora tarde. Era en un pueblo cerca de la ciudad donde vivo, la habíamos preparado con mucho cuidado, con mucho mimo, toda la boda. Eran unas personas que, bueno, por muchos motivos que sería largo de contar, tenían mucho que ver con el mundo de la farándula, del arte, tenían un coro excelente. Y yo había salido de mi casa con tiempo suficiente para llegar a la iglesia y preparar las lecturas, hablar con el coro, en fin, que me diera tiempo a todo. Pero, por el camino, inopinadamente y sin sospechar que iba a ocurrir, pues se me paró el coche. El coche en el que viajaba, pues logré llegar al arcén de la carretera como pude y me encontré con que no echaba humo el motor ni nada que yo pudiera identificar. De hecho, al abrir el capó no supe qué era lo que pasaba porque para mí era un mundo completamente desconocido. Y bueno, según las normas de tráfico tuve que poner un triangulito de advertencia para los otros conductores y cuando estaba intentando montarlo, porque al sacarlo de la caja se me salieron todas las piezas, en fin, ya... pues estaba ahí detrás del coche de rodillas sobre el arcén intentando montar el triangulito, aparecieron 2 motoristas de la Guardia Civil con esas motos tan grandes que me saludaron en son de paz, no venían buenos días, pater, ¿qué le ha pasado? Ya ellos vieron el coche. Le dije, pues voy a una boda aquí al lado, pero se me ha estropeado el coche, no sé qué pasa. Ellos ya me dijeron enseguida, esta avería no se puede arreglar aquí, hay que avisar a una grúa para que retire el coche. Bueno, total, se preveía una larga espera. Yo, de hecho, llamé por teléfono al novio de la boda y le dije, mira, me pasa esto, estoy muy cerca del pueblo, en fin, envía a alguien a recogerme porque así no voy a llegar a tiempo. Pero bueno, las cosas se alargaron y me llamó mucho la atención porque noté que uno de los 2 policías de tráfico que me habían socorrido en este caso, quería quedarse a solas conmigo, mandó al otro a que fuera a la moto a buscar alguna cosa y se quería quedar conmigo para hablar de algo personal. Y bueno, después de una pequeña conversación en la que hablamos de naderías, ya él me dijo, mire padre, yo tengo un problema. Y yo le dije, bueno, pues dígame usted que no sé en qué le puedo ayudar. Y dice, mire, yo vivo en pecado, me dijo. ¿Cómo? No entendía muy bien a qué se refería. Dice, bueno, sí quiero decir que vivo con mi mujer, pero no estamos casados. Tenemos una niña, me comentó. A esa sí que le hemos bautizado. Digo, hombre, pues algo es algo, ya estaba.
Y entonces él empezó a contarme las dificultades de su ambiente. Es que el ambiente en el que vivo, es que en el pueblo donde vivimos, es que el trabajo que tengo todo el día en la carretera, los compañeros que piensan de otra manera, en fin, todo un montón de dificultades que le rodeaban. Claro, logramos entrar ya en muchas profundidades en esa conversación que teníamos por el camino. Yo creo que si llegan a tardar más en venir a recogerme los de la grúa y los del hermano, que luego tardaron muchísimo en llegar, pero en fin, nos dio tiempo para hablar largo y tendido, yo creo que hubiera terminado quizá confesándole allí, caminando por la cuneta o por el arcén de la carretera. Pero el hombre se sinceraba y me decía: padre, es que tengo muchas dificultades, vivo en un ambiente muy difícil. Yo querría, mi mujer quiere que nos casemos y que hagamos las cosas bien. Claro, él me dice en un momento determinado: claro, si yo me tuviera que casar, pues tendría que ir a confesarme primero. Y le dije: pues claro, tendrías que prepararte bien para recibir un sacramento como ese y confesarte. Pero claro, si yo me voy a confesar, me dijo él, el sacerdote me pondría, pues qué sé yo, un rosario de penitencia. ¿Cómo que un rosario de penitencia? 500 rosarios te ponía yo. Le decía, claro, cuando tienes un policía de tráfico que normalmente te ponen multas porque te falta una bombilla en el coche o porque no has pasado la revisión anual o por vete tú a saber qué motivos, pues dice: tú eres como un sin papeles, le decía yo. Pero me llamó la atención porque era un hombre muy bueno, era un hombre extraordinariamente bueno. ¿Cómo pensaba: todo el mal que tengo alrededor me impide portarme bien, me impide hacer las cosas como realmente sé que tendrían que ser? El ver al sacerdote le había recordado que él tenía cosas que arreglar. Pero le intenté convencer y hablamos del asunto. Luego ya las cosas serían como fueran, pero él sí que quería casarse y prepararse bien, pero le dije: tienes que hacer mucho bien con tus compañeros, con los otros policías, con las personas con las que vives, a las personas a las que socorres en la carretera porque les ayudas igual que me estás ayudando a mí. Tienes mucho bien que hacer. Tu misión como cristiano es hacer el bien. No te despistes, no te distraigas. Acuérdate. No se lo dije así, pero a ti y a mí que estamos haciendo la oración con Jesús ahora, sí que te lo digo, con las mismas palabras de Jesús en el Evangelio. Acuérdate de la mujer de Lot. Tú tienes un plan de Dios para toda esa gente que está descarriada, desorientada. Tienes que contárselo, tienes que comunicárselo, tienes que hablar con tantas personas, tienes que despertar tantas conciencias dormidas, tienes que resistir al mal. Se lo pedimos al Señor. Nos hemos ido de tiempo y tenemos que terminar dándole gracias a Dios por tener estos ratos de conversación con Jesús y por estas advertencias de estar preparado que el Señor nos hace y que quiere decir, en mi caso, que tengo que hacer todo el bien que pueda con las personas que Jesús pone a mi alcance, sin ponerles etiquetas de si son buenos o malos, sino ayudándoles a descubrir el plan que Dios tiene con cada uno de ellos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.